Buenas, aquí vamos a explicar un poco los distintos tipos de objetos que podemos encontrar en Maya. Me refiero a objetos de modelado, es decir, si nos venimos aquí tenemos dos tipos de objetos, ¿no? Unos que están marcados en azul, que son los NURBS. Vamos a crear una esfera NURBS. Vamos a coger y apartarla un poquito, si queréis la escalamos un poco, ¿vale? Y al lado vamos a crear una esfera, pero esta vez de polígonos, ¿vale? Y también vamos a moverla a un lado y escalarla. Vamos a activar también el Wireframe on Shaded para que veamos la diferencia entre un objeto y otro, ¿vale? Como decía, Maya siempre tiene un color predefinido para cada cosa. En este caso, todos los iconos azules corresponden a objetos NURBS, ¿no? Pues para que os deis una cuenta, una curva es la manera de crear un objeto NURBS. O sea, es decir, yo con una curva es el primer paso que voy a hacer para generar un objeto NURBS a través de distintas operaciones. Pero bueno, lo que tenéis que ver hasta ahora, por el momento, es que cuando es azul, como estos, es un NURBS, ¿vale? Y de este tipo de color así anaranjado es un polígono. Por otro lado, también tenemos que ver que son muy distintos, ¿no? Si vamos a venir a modo subobjeto y los seleccionamos, vemos que el modo subobjeto en el NURBS es muy distinto del polígono. Por ejemplo, aquí si pinchamos con el botón derecho, veremos que los subobjetos son muy distintos a que tenemos en polígonos, ¿ve? Por ejemplo, tenemos isopan, vértices, que sí que es parecido, pero isopan no lo tenemos en NURBS, en polígonos. Si lo venimos aquí, tenemos edges, vértices y caras. Aquí solo tenemos isopans, vértices y subpoints, ¿vale? Los isopans, que son, a ver, los isopans son una especie de arista, pero no es una arista en realidad, es como una línea entera que va a poner de sitio desde el principio al final, ¿vale? Y siempre en cada momento podemos recolocarla, ¿no? Podemos volverla a dibujar, y para insertarla deberíamos decirle aquí en NURBS, en superficies, insert isopan. A ver, no. Vale, no me ha salido porque no daba al botón que tocaba. O sea, es decir, yo pincho aquí y aquí en insert isopan, entonces me crea una línea más. Pero bueno, lo que quiero que veáis es que para cada objeto hay distintas operaciones de modelado o distintas herramientas. Es decir, aquí estas que están en naranja serán para polígonos. Entonces esta de aquí, y esta de aquí, y esta de aquí. Pero si os dais cuenta, las curvas ya son una parte de... Podría ser un subobjeto de un objeto NURBS. Es decir, las curvas son el principio de la creación de un objeto NURBS. Y aquí en Surface estarían las operaciones que le podemos hacer a NURBS. Las NURBS se suelen usar para objetos que son más orgánicos, ¿no? Pues como las superficies de los coches, cosas que son más de diseño industrial, ¿no? Por decirlo, son curvas muy precisas y que hacen superficies muy limpias, pero poco complejas. Es decir, se usa prácticamente para diseño industrial. Pero en lo que es animación y en la industria del entertainment no se suele usar mucho. En cambio, polígonos no está construido a base de curvas. Se podría convertir a base de curvas, pero luego se tendría que pasar a polígonos, porque un objeto poligonal está basado en polígonos, en puntos, en aristas y caras que forman un polígono, y a través de varios polígonos forman un objeto en sí.
Esto es muy importante que lo sepáis porque prácticamente los NURBS no los vamos a usar. Solo me interesa que sepáis que existen y a lo mejor pues para alguna cosa en especial, como pues eso, para un diseño de producto, pues para hacer la carcasa de, pues de un secador o de algún producto así como un coche o algo así, nos podría venir bien, pero son difíciles de añadir complejidad y curvas a la hora de manipularlos. Es mucho para lo que es el entertainment, de hacer películas, animación o videojuegos, siempre usamos estos, ¿vale? Voy a explicar un poco cómo funcionan los NURBS y luego ya pasamos a los polígonos, ¿vale? Por ejemplo, cuando decía que la curva es la primera fase para crear un objeto de NURBS, es porque, por ejemplo, nosotros para crear una copa necesitaríamos como lo que es la sección, ¿no? Espera. Por ejemplo, si vemos aquí, podemos ver que en una copa de vino, esta es la manera de cómo la generaríamos, ¿no? Necesitaríamos una línea que hiciera la mitad y luego una operación haría que esto se revolviera y generara el resto, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger una línea, vamos a usar las líneas Bézier, que son las más parecidas porque las hemos usado en Photoshop, y partiríamos siempre necesitamos tener un eje de rotación, ¿no? Que en este caso sería este de aquí recto, ¿vale? Entonces, volviendo al maya, con la X para snapear a lo que es el grid, y necesitamos este eje que sea el eje central, pinchamos, giramos por aquí y vamos dibujando lo que es la sección de lo que sería una copa de vino, ¿no? Vale. Podemos venir y ajustar los vértices de esta curva que hemos creado, ¿vale? Pues en cualquier momento podemos escalar un poco los vértices y ajustarlos, ¿vale? Vale, pues esto, nos vamos a perspectiva y esto sería nuestra curva. Ahora necesitaríamos que hiciera un lathe, que se llama, que es una rotación para que nos creara la superficie. Esto está en las superficies, en las herramientas de superficies, que son las que generan los objetos NURBS. Por ejemplo, si vemos aquí, tenemos el revolve, ¿vale? Antes se llamaba Blade, pero bueno, podemos ir a las opciones y si nos acordamos de la primera lección, os dije que aquí en esta herramienta, en esta pestañita, siempre nos da una ayuda Maya, nos va a indicar un poco en cómo funciona esa herramienta y qué es lo que hace esa herramienta en particular y cómo funciona, ¿no? Pues por ejemplo, Revolve dice crea una superficie, a ver, selecciona una curva para que o sea, nos pide el ángulo de rotación, ¿no? O sea, es que si nos hemos metido aquí en las opciones ya no nos dice, simplemente nos dice los pasos que hay que hacer, ¿no? Que es seleccionar primero la curva. Pero si queremos saber, bueno, vamos a hacerlo así. Seleccionamos la curva y giramos. O sea, nos pregunta aquí o sea, en qué eje queremos rotar, ¿no? Obviamente es la Y, que es esta aquí, ¿vale? Y nos pide que cuántos ángulos, 360 grados para que lo haga entero, y cuántos segmentos quiere meter en la rotación. Como digo, esto siempre luego los podemos cambiar.
Como veis aquí, él por defecto nos pone que esto nos va a crear un objeto NURBS. Más adelante podríamos convertir ese objeto NURBS a polígonos, ¿vale? Vamos a darle a aceptar porque todo esto lo podemos cambiar luego, ¿vale? Entonces, como veis, si vamos a tanto aquí como en los Attribute Editor tenemos un resumen del objeto, ¿no? Pero bueno, es para que veáis que nos ha generado la curva. Vamos a volver a modo wireframe y veremos que la curva esta, que la tenemos en el outliner, es la que ha generado esa curva, esa superficie NURBS. ¿Y por qué está en morado? Pues porque esta curva es la que construye la forma de esta superficie NURBS, que es una revolución, ¿no? Entonces, al estar morado significa que tiene la historia guardada. Quiere decir que la curva esta, si la cambiamos, cambiará la forma de la copa. Vamos a seleccionar los puntos de lo que es la copa, ¿ves? Y podemos aún cambiar lo que es la copa en sí, o sea, lo que es el diseño. Podemos esto hacerlo más fino, esto girarlo un poco más, ¿ves? Podemos ajustar muchas cosas. Si esto es más que nada para que aprendáis el tipo de objeto, cómo funcionan los NURBS, ¿no? Podemos decirle en cualquier momento, pues poner menos resolución, menos revoluciones, es decir, ahora nos ha generado una copa redonda por los 360 que les hemos dicho. Si tenemos 180, hará la mitad, ¿ves? Nos ha metido las 8 secciones que necesitábamos y bueno, y este es el eje. Nos podemos cambiarle también el eje de rotación y todo eso. Bueno, si volvemos a poner 360, podemos decirle que nos meta más secciones, ¿ves? Podemos decirle que nos meta 12, ¿ves? Y así aguantará más. Luego ya, independientemente, podemos sumarles, añadirles más subdivisiones de manera a mano hecho, quiero decir, podemos elegir ISOPAN, buscamos donde la queremos, la dejamos y aquí en Insert ISOPAN nos la añade. Podemos poner más, aquí una en medio, ISOPAN, ¿vale? Podemos ponerlas también laterales, es decir, ¿vale? Pero bueno, ahí no nos haría falta. Más que nada lo que yo quiero es que entendáis cómo funciona esto, ¿vale? O sea, vamos a borrar esto y hay más maneras de hacer este tipo de curvas, ¿vale? O sea, de superficies NURBS. Nos podemos poner de frente y crear una curva, ¿vale? Entonces imaginaos que queremos hacer el capó de un coche. Vamos a hacer lo que sería pues la superficie. Vamos a hacer así, ¿vale? Entonces, no, lo he dibujado mal. Hay que ponernos en el side view, la vista de la derecha. Vamos a ir así, vale. Imaginaos que esto es el capó, pues necesitamos otra sección. O sea, hacemos control D para duplicar, o aquí duplicar, ¿vale? Y aquí podemos cambiar un poquito el profile. Podemos poner una más, control D y duplico un poco más, ¿vale? Bueno, obviamente, entonces ahora lo que podemos hacer es seleccionar estas 3 curvas y aquí hay otra operación que se llama Loft, que lo que crea es una superficie entre esas 3 curvas. Nosotros podemos decirle aquí, las podemos cambiar esta aquí y esta aquí, ¿vale? Y podemos cambiar un poco, pues esto, a medio subirla, y como veis es una manera de generar superficies orgánicas, pero orgánicas me refiero de producto, y hacerlas
más controlables, ¿no? Para diseñar pues superficies y de forma lo más posible, lo más adecuada posible. Otra cosa, os comenté que las caras solo pueden direccionar hacia un lado, porque el otro lado no es el adecuado. Cuando está negro vemos que está la cara hacia el otro lado. ¿Cómo podemos ver esto? Asegurarnos de ello. Pues está en display, en NURBS, hay una cosa que se llama normales. O sea, aquí normales, ¿veis? Entonces, esto nos indica hacia qué cara está enfocando. Obviamente está al revés, queremos poner hacia el otro lado. Entonces tenemos que ir a superficie. No, a ver, aquí en Mesh Display. Aquí, en reverse, ¿vale? Perdona, como os había dicho, reverse es para polígonos, por eso está en naranjita. La herramienta de reverse para NURBS está aquí, reverse direction, ¿ves? Y sube los vértices hacia arriba, o sea, las caras las pone en la dirección que queramos, ¿no? Bueno, para ocultarlo de los NURBS tendríamos que ir a Display, NURBS, Normals, entonces ya lo oculta. Y bueno, esto es más que nada para que sepáis que aquí las que son azules son todas herramientas para NURBS. Y por ejemplo, si nosotros borramos lo que son las curvas, ¿vale? Lo que son las NURBS siguen teniendo los controles que correspondían a las curvas que crearon esta superficie. O sea, podemos acceder a las puntas para seguir manipulando lo que es la superficie esta. Aquí veremos los hull, por ejemplo, son una interpolación de las curvas en sí. Entonces podemos tirar de una curva entera o directamente los vértices. Pero bueno, es más que nada para que veáis más o menos cómo funciona. Dicho esto, volvemos a los polígonos, ¿vale? Los polígonos, pues hay distintas maneras de crearlos. Pues creando una superficie, o sea, un objeto primitivo como este, y manipulándolo, ¿no? O sea, también existe la manera, pues, de las distintas herramientas que tenemos para esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir viéndolas. La primera de todas son las booleanas. Son herramientas que nos pueden venir muy bien, pero que generan una superficie, una geometría no limpia. O sea, ahora lo veréis. O sea, no sé si os comenté que todo en los objetos poligonales una geometría limpia es homogéneamente repartido los vértices. O sea, tiene que estar todo en cuadrados, es decir, vamos a poner aquí, todo tiene que estar polígonos distribuidos de forma regular, sin que hayan cuadrados más estirados que otros y de una manera homogéneamente distribuidos a lo largo de la superficie. Entonces, aquí lo que las NURBS hacen es hacen una operación para hacer un agujero. Imagínate que yo quiero hacer un agujero con este objeto aquí. Entonces, yo tendría que hacer diferenciar, ¿vale? No, es al revés, a ver. Yo quiero que a este objeto esto le haga un agujero. Entonces, así es como funciona, ¿vale? Es decir, primero tenemos que seleccionar el objeto al que el siguiente objeto le va a hacer un agujero. Entonces es diferenciar, ¿vale? Si quisiéramos al revés, si lo que quisiéramos es que a este objeto la esfera le haga un agujero, pues lo hacemos así. Entonces hemos agujereado con la esfera parte del cono este. Volvemos para atrás, control Z. Eso es con diferencia, ¿vale? O sea, intersección, lo que va a generar, da igual cuál seleccionemos, va a borrar el resto del cono y el resto de la esfera, y va
va a quedarse con lo del medio, la intersección que hay entre este y este, ¿vale? Le hacemos intersección, ¿vale? Y lo vemos así. Pero como digo, ¿ves? La geometría no es limpia. O sea, esta geometría hay un cuadrado muy grande y otros pequeños. O sea, eso cuando queramos una geometría limpia, esto no es capaz de hacerlo, porque él va a intentar hacer lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? O sea que tendríamos que venir luego y limpiar todo esto. Hay otra opción que es unir todas estas dos piezas en una. Le damos control union, o sea, boolean union, y ahora todo esto es una misma opción, un mismo objeto, ¿vale? Bueno, estos son las booleanas. Están aquí, booleanas, ¿vale? Luego existe, a ver, bueno, aquí veíamos que había una caja de herramientas que se llama Toolbox, que es un resumen de las mejores herramientas que podemos usar con objetos poligonales. Entonces, esta es muy importante porque realmente las vamos a usar bastante de estas. Pues para empezar, si por ejemplo tenemos dos objetos, ¿vale? Y queremos que sean un mismo objeto, podemos seleccionarlos y decir combinar, ¿vale? Entonces ahora mismo es todo un mismo objeto, ¿vale? Para separarlos, lo mismo, los seleccionamos y separate, ¿vale? Ahora vuelve a ser un objeto independiente cada uno. Luego, smooth. Teníamos una diferencia entre cuando nosotros estamos ahora mismo, cuando seleccionamos un objeto poligonal, en el modo, cuando apretamos a 1, es en el modo de subdivisión más bajo. Pero si apretamos 3, crea un suavizado para visualizarlo suavizado, ¿no? Pero no es un suavizado real. Este objeto no está suavizado porque tiene muy pocas aristas. Cuando damos a suavizar, lo que él intenta hacer es suavizar de aquí a aquí en una curva. Intenta buscar la manera más suave. Y de aquí a aquí, por eso parece una esfera, ¿no? Aquí, como hay más subdivisiones, va a quedar más suave, ¿no? O sea, va a quedar así, ¿no? Esto lo digo porque hay una manera de añadir más subdivisiones sin que sea a mano, es suavizar, smooth, ¿vale? Si le damos aquí, lo que genera es le ha metido un suavizado, pero ahora este ya está aquí, ya está completamente en lo que es el objeto. Y ahora si suavizamos, ahora es más redondo, ¿ves? Es más suavizado. Vamos a deshacer, ¿vale? Luego tenemos lo de las booleanas, pero bueno, ahora también en la herramienta que vimos, si seleccionamos cara y le damos a extrude, esta herramienta ya la vimos, pero era para sacar la cara. Tenemos la posibilidad de escalar desde un eje o desde otro eje, o escalar desde en medio, que lo hace proporcionalmente, ¿vale? Tenemos también la posibilidad de mover, o si pinchamos aquí nos sale el gizmo de girar. Podemos girar así, así, o desde la cámara, ¿vale? Luego este botoncito sirve para cambiar desde donde estamos tirando, ¿no? O sea, si estamos aquí, tira desde el centro del objeto. Es decir, para escalar, escalaríamos desde el centro del objeto. Aquí también, bueno, aquí, y lo mismo para girar. Aquí estaríamos girando desde el centro del objeto. Para volver al centro de la cara, aquí, pum, ¿vale? Bueno, repito, esto es extrude, ¿vale? Luego también deciros que aquí os salen más opciones. Pues si queremos poner más subdivisiones en esta extrusión, pinchamos en subdivisión y botón en medio y nos va añadiendo más subdivisiones. Más opciones de extrude, ¿vale? Imaginaros que aquí queremos extruir estas 4 caras.
Le damos a extruir. Y si nosotros ahora mismo si extruimos, ¿ves? Es toda una pieza. Pero hay una manera que pone aquí, mantén las caras, keep faces together significa que mantenga las caras juntas. Pero si esto lo desactivamos y extruimos otra vez, parece que estén juntas, pero en cuanto le damos a escalar, ¿ves? Cada cara va por su lado. Podemos girar y ahora podríamos volver a extruir y sería una manera de hacerlas independientes, ¿vale? Por ejemplo, si tiramos estas de aquí, si ahora las queremos otra vez juntas, aquí tenemos que volver off y bueno, a partir de ahora, pero para cambiar estas opciones, si le damos aquí ya las va a generar, ¿vale? Entonces, para hacerlas desde cero, tendríamos que venir aquí a extrude. ¿Dónde estabas? Aquí. No. Tendríamos que venir a la... Bueno, para apagarlo, estoy teniendo un problema que me parece que es un bug de Maya. ¿Qué pasa? Si yo aquí ahora le digo que los apague, la operación ya la ha hecho. Entonces, si yo ahora escalo... A ver. A ver. Bueno, no sé si está bien, pero bueno, lo que quiero deciros es que en cuanto hagáis la operación, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es decidir si queréis las caras juntas o separadas, ¿vale? Yo, Keep Faces Together On es lo que hace que ahora, si yo estiro, me las mantenga juntas, ¿vale? Si yo las pongo off y destruyo, a ver, si yo a partir de hago otra extrusión con eso on, no, a ver. Si yo esto las apago, vale, off, ahora están apagadas y vuelvo a hacer la extrusión, ahora sí que están separadas. Si las escalo, están separadas. Es que esto me interesa que os quede claro, porque yo a veces incluso también me lío. O sea, yo ahora extruyo y están separadas, pero las quiero mantener juntas, juntas, eso es. No. Yo, por ejemplo, aquí quiero hacer estas. Vale, por defecto siempre vienen pegadas. Solo hay que decidir si las quieres juntas o no. Vale. Bueno, borramos esto y seguimos viendo herramientas. Por ejemplo, vamos a volver a crear otro cubo. Y tenemos, por ejemplo, si tenemos, vamos a poner aquí unas más divisiones. ¿Os acordáis que en el channel box, a ver, vamos a crear otro cuadrado. A ver, creamos un polígono y vale. Vale, creamos un polígono, un cuadrado poligonal
Y si queremos añadir más superficie, más subdivisiones, podemos seleccionar las caras, ¿vale? Vamos a F4 para asegurarnos que tenemos todas, y con Connect, como os dije, tenemos las opciones de insertar con el botón de en medio hacia la derecha, insertar más líneas, o hacia el otro lado, quitar, ¿vale? Podemos también decirle slide para que las mueva de un lado a otro, o pinch para que las haga más estrechas o no. Le damos OK y ya tenemos ahí más caras, ¿vale? Bueno, voy a parar aquí el vídeo y continuamos en la siguiente lección.